¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video tutorial número 6 referente a ingeniería de sonido, audio ingeniería y flujo de señal. Para esta ocasión vamos a grabar en un estudio que lo distribuimos en 4 salas. Para comenzar vamos a grabar 3 instrumentos: batería, bajo eléctrico, con la diferencia en que vamos a grabarlo con una caja pasiva y vamos a hacer un duplicado hacia un amplificador de audio, y la guitarra eléctrica de manera similar al bajo, con caja directa pasiva y con su respectiva duplicación hacia un amplificador de audio. Correcto, para comenzar debemos observar que la batería la componen varios instrumentos de diferentes frecuencias. Empecemos por los tambores. Vemos que en la parte inferior posee un tambor más grande que los demás. ¿Por qué? Debido a la caja de resonancia de los mismos. Entre más grande sea la caja de resonancia, más grave va a resonar el instrumento, y entre más pequeña sea la caja de resonancia, más agudo va a ser la percepción que tengamos del sonido del instrumento. Entonces, este instrumento posee 5 tambores. El de la parte inferior se llama bombo. El bombo tiene sus respectivos tornillos que lo que hacen es tensionar o aflojar la tapa del tambor. Eso como lo hacemos a través de una llave de batería. Sin embargo, la resonancia de este es resonancia grave. En la parte inferior tenemos otras llaves que lo que van a hacer es sostenernos el tambor a través de este mecanismo. Lo único que debemos hacer es aflojarlo de acá y ubicarlo en la posición que nosotros queremos. En la parte frontal esto tiene un pedal. El pedal se instala directamente hacia la caja del tambor, se presiona con unas llaves similares a estas y posteriormente ya podemos realizar la ejecución del bombo. En la parte superior tenemos otros tambores y nos van a dar una frecuencia media. El tambor de la izquierda, que lo vemos aquí, se llama tom de piso, y los dos de arriba se llaman toms de aire, son 2. Y el tambor de la parte derecha es uno de los más importantes junto con el bombo, porque va a llevar la base de las canciones de nuestro grupo musical. Ese se llama redoblante. Se afina de la misma manera como lo mencioné, con una llave se van aflojando las tuercas que están aquí en esta parte y se va tensionando o aflojando la membrana de la parte superior para que el tambor suene o más agudo o más grave según sea el caso. Entonces tenemos en la parte superior los overheads, o también llamados platos, que son sensibles a frecuencias entre 8000 y 12000 Hz. Listo, lo único que hay que hacer es colocar la base metálica que está aquí, simplemente los instalamos y los enganchamos allí. Luego posterior apretamos esta tuerquita que está acá y ya quedan listos para su funcionamiento. La unión de estos dos platillos se llama hi-hat. Estos los debemos insertar por la parte superior y traen una llave que los mantiene fijos. Al momento en el cual tocamos, genera un sonido brilloso y característico de la batería. Tenemos varias formas de realizar la grabación, entonces una de ellas es a través de un kit de batería. Las diferentes marcas, Shure, Neumann, Presonus, AKG, cada una tiene su respectivo kit de batería con micrófonos especializados para los platillos mencionados, overheads y los tambores. Entonces vamos a tomar esto como una guía para microfonear nuestra propia batería. También quisiera aclarar pues que estos micrófonos todos son cardioides, ¿listo? Bien amigos, teniendo en cuenta el kit de batería de antelación, vamos a proceder a realizar la grabación de cada uno de los instrumentos que contiene la batería. En este caso vamos a empezar por el hi-hat. Entonces, como sabemos, lo que son los overheads y el hi-hat se encuentran en el rango frecuencial alto. Entonces requerimos un micrófono que pueda capturar a cabalidad y en buena calidad sonora ese espectro. Para ello vamos a utilizar el micrófono Shure SM81 con curva de ecualización de entre 4000 y 15000 Hz. Como lo sabemos, podemos observar que en la batería tenemos varios instrumentos al tiempo. Por lo tanto, lo que requerimos es que se nos filtre poco sonido de los demás tambores y platillos y que podamos agarrar el instrumento principal lo más limpio posible. Entonces yo recomendaría poner nuestro micrófono Shure SM81 mirando hacia acá, en vertical. ¿Por qué vertical hacia el lado derecho y no apuntando perpendicular hacia el plato? Dado que cada uno de los elementos dentro del instrumento suena bastante fuerte. Por lo tanto, pues lo que queremos es que coja el hi-hat, pero que no se sienta mucha presencia del mismo. Entonces precisamente lo vamos a apuntar en esta dirección. Primero porque es cardioide, así que el micrófono va a tratar de enmascarar el instrumento más cercano. Y segundo porque lo que son platillos y tambores prácticamente que van a ser ignorados por el micrófono. Para los overheads vamos a utilizar el micrófono Sennheiser
E914 con curva de ecualización muy similar al SM81. Aquí la recomendación para los platos es, por favor, déjenlos a la misma distancia de ambos, dado que si la distancia discrepa pueden haber problemas de fase y eso pues auditivamente se va a escuchar y va a ser un problema cuando grabemos toda la batería en conjunto. En otra forma de grabarlo sería con una técnica ORTF a 110 grados, pero eso sí, si van a realizar esa técnica, calculen muy bien las distancias, pilas con los problemas de fase, colóquenlos más o menos a unos 10 a 15 centímetros de distancia. En este caso sí es recomendable tenerlos cerca, dado que pues hay otros instrumentos que están sonando al tiempo. Para los toms de aire, bueno, estos tienen una resonancia de entre los 700 y 1800 Hz. Para esto vamos a utilizar unos micrófonos especializados para los toms, que son los Sennheiser 604. Vamos a colocar cada uno en los toms. Estos no requieren de base, sino que tienen estas pinzas. Aquí en esta parte donde están las llaves del tambor colocamos el micrófono apuntando hacia abajo. Esto sí recomiendo que el micrófono esté lo más cerca posible de la membrana del tom aire. Lo mismo en el segundo tom aire, lo van a ubicar de la misma manera que el primero, apuntando hacia abajo. Bien, ahora vamos a revisar el tom piso. Este tom es más grande que los dos toms de aire, por lo tanto su resonancia va a estar entre los 300 y 500 Hz. Para esto vamos a necesitar un micrófono con frecuencia plana entre los 40 y 1200 Hz. Este es el micrófono MD421 de Sennheiser. Muy bien, lo mismo con una base, lo ubicamos acá y lo vamos a apuntar hacia abajo perpendicular desde donde está el patrón polar cardioide, lo más cerca posible del tambor para que no coja nada de los demás instrumentos. Para el redoblante vamos a requerir un micrófono de entre los 450 y 800 Hz. Entonces nos puede servir un micrófono que utilizamos para la voz. Puede ser el Shure SM57 o el 58. Y por último, para el bombo lo vamos a ubicar en la parte de abajo del tambor. ¿Listo? Porque en esa parte requerimos que nos coja mucho el ataque que tiene el bombo y la profundidad. Para unos bajos bien profundos vamos a agarrar un micrófono especializado en eso, como ya lo vimos en el kit AKG. El diafragma es más grande. Para el bombo vamos a usar el Shure Beta 52A, que tiene una respuesta frecuencial excelente entre los 40 y 80 Hz. Muy bien, escogidos los micrófonos y la técnica de microfonía y tener la mejor ubicación dentro de la sala, vamos a enchufar cable XLR Canon a cada uno de nuestros micrófonos. Y para pasar las señales del Live Room al Control Room requerimos de un panel de micrófono. Y este panel va a contar con las entradas 1 al 8 híbridas. Bien amigos, como ya sabemos, pues el bajo funciona por medio de las bobinas de inducción, que en este caso son las 3 pastillas que posee el instrumento. Al momento en el cual cerramos el circuito y conectamos el cable, se genera un campo electromagnético junto con las cuerdas del instrumento. Cuando el ejecutante toca una de las cuerdas hay una diferencia de potencial y esta energía es transferida a un conector hembra TS. Recordemos que el conector TS es mono, es decir, es una señal no balanceada, así que vamos a conectar cable de línea y para poder transformar la señal no balanceada en una señal balanceada debemos ir a una caja directa. Esta caja directa es diferente a la que vimos en otras sesiones debido a que es una caja directa pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a necesitar de fuente de alimentación externa para que funcione. Solamente con la energía transferida del bajo va a funcionar. Entonces, al momento en el cual pasa el pulso eléctrico por la entrada de la caja directa, se va a encontrar con un filtro, el cual va a limpiar un poco la señal. Posterior a eso, habrá un acoplamiento de impedancias y de esa manera transformará la señal no balanceada en balanceada. Es decir, va a salir cable XLR Canon, positivo, negativo y tierra. Perfecto. Para esta clase haremos algo diferente a lo que hicimos en sesiones anteriores y es conectarlo a un amplificador de audio. El amplificador al cual lo vamos a conectar es un amplificador pasivo. Es decir, que para que el altavoz funcione requiere de un amplificador externo que le envíe la corriente suficiente, la potencia y la información eléctrica para que podamos escucharlo. Bien, para poder hacer la duplicación de la señal, lo vamos a conectar desde la salida true de la caja directa. ¿Y qué es la salida true? Lo que va a hacer es hacernos una duplicación de la señal proveniente del bajo para que podamos enviarla a otro lado. Vamos a salir con cable de línea y vamos a ir a nuestro amplificador de bajo. En este caso vamos a utilizar el amplificador Aguilar. Entonces, para que pueda funcionar nuestro Tom Hammer 500 y le envíe la potencia suficiente a nuestra cabina pasiva, vamos a conectar el amplificador a la corriente.
Este es un conector AC normal, positivo, negativo y tierra, y con este botón lo vamos a encender. Posterior conectamos el cable de línea a la entrada de un cuarto ubicada en la parte superior izquierda del amplificador, y entonces vamos a proceder a subirle al nivel de entrada el duplicado de la guitarra. Aquí le vamos a subir con la perilla de ganancia, pero para que nos suene el amplificador entonces debemos conectar un cable Speakon que nos va a transportar audio desde la salida del amplificador hacia nuestra cabina pasiva. Por consiguiente, cuando ya lo conectemos le vamos a subir a la perilla de master y vamos a decirle al bajista que toque. Entonces le vamos subiendo a la perilla de master, ya le habíamos subido a la de ganancia, así que le subimos a esta y ahí se empieza a escuchar nuestro bajo, ¿no? Muy bien. Este amplificador Tonhammer 500 va a tener las siguientes opciones. Tiene un ecualizador paramétrico en sus medios y bajos. El overdrive es una especie de distorsión y desde acá le subimos con esta perilla para ver cómo suena. En el mid freq, entonces vamos a subirle al Q de la frecuencia media que nosotros vamos a resaltar con la perilla de la parte superior. Y el treble es un efecto que se ocupa del nivel de claridad hacia los agudos. Adicional a las dos salidas Speakon que tiene nuestro amplificador, podemos conectar una salida balanceada XLR directa hacia un amplificador pasivo similar a este. Botón de pre y post general como nosotros lo queramos y una entrada y salida correspondientes a un inserto análogo. Fíjense que tiene el envío y el retorno. Posterior a que ya conectamos la corriente a nuestro amplificador, vamos a sacar un cable Speakon que nos va a transportar audio y potencia en vatios hacia nuestra cabina pasiva. Es una especie de subwoofer especializado en el sonido de bajo. Para grabar la cabina pasiva respectiva, en este caso vamos a usar el MD421 de Sennheiser. Tiene salida XLR Canon normal y esto va al panel. Muy bien, ahora con la guitarra vamos a hacer algo parecido al bajo. Bien, de la guitarra eléctrica vamos a salir línea hacia nuestra caja pasiva y posterior sale señal balanceada de XLR y va al panel. Listo, ahí ya hicimos la conversión. Entonces vamos a conectar la guitarra también a un amplificador. Entonces, desde la salida true, encargada de la duplicación de la señal, vamos a salir línea y vamos a entrar a nuestro preamplificador Fender. Recordemos siempre conectarle la corriente para que el preamplificador encienda. Este es nuestro preamplificador Fender Frontman 20G. Para que funcione, vamos a conectar el cable de línea respectivo a la entrada de la parte izquierda y posterior vamos a prenderlo con este botón. ¿Listo? Inmediatamente lo prendemos, no vamos a escuchar absolutamente nada porque tenemos la perilla de ganancia en cero. Entonces le vamos a subir de acá y no se va a escuchar porque faltaría subir la perilla de master, que es la del volumen general del amplificador. Entonces para subirla vamos a darle a aquí. Tiene su respectiva perilla treble que lo que va a hacer es acentuar brillos. Adicional tiene un ecualizador paramétrico entre los medios y bajos y en la parte izquierda tiene un efecto overdrive encargado de la distorsión de la guitarra. Aquí lo más importante es no darle tanto overdrive porque ya empieza a sonar mal, entonces no lo hagamos de esa manera. En la parte derecha tenemos una entrada y una salida. La entrada referente a un auxiliar TRS jack estéreo para poder conectar un dispositivo aquí, puede ser nuestro celular. Salimos del celular con el conector estéreo TRS de 1 octavo y vamos a entrar aquí TRS jack de 1 octavo normal, y aquí vamos a tener una salida de audífonos también TRS jack de 1 octavo estéreo. Entonces tenemos un módulo Fender From 20G y este en sí va a ser un amplificador activo porque tiene preamplificador interno y módulo de amplificación dentro de nuestro altavoz. Posterior a que ya tenemos conectado el amplificador, ya nos está sonando perfecto la guitarra, entonces tenemos el micrófono AKG214, que es un micrófono más asequible en economía. Este creo que está en 1.750.000 pesos si no estoy mal. Es un micrófono muy robusto, de buena sensibilidad, bobina móvil. Hay materiales que tienen revestimiento en oro para que pueda fluir la corriente eléctrica mucho mejor. El diafragma también es una aleación de varios metales. Es un buen micrófono, no les va a fallar. La curva de ecualización es plana en los medios altos, entonces no van a tener ningún problema dado que la guitarra se va a escuchar con un sonido de calidad. Y vamos a conectar cable XLR Canon a nuestro panel.
Perfecto, entonces entrada 9 y 10 el bajo y la guitarra, tenemos el 11 con la caja directa y el 12 con la duplicación de la señal hacia el amplificador. Ok, amigos de YouTube, deberíamos transformar todas las salidas híbridas que vienen del panel. Vamos a pasarlo a un cable DB25. Recordemos que por un DB25 pueden pasar 8 señales XLR. Y esta parte del DB25 debemos conectarla hacia nuestro preamplificador. Para el día de hoy vamos a utilizar el amplificador SSL de estado sólido Pure Octo. Para poder realizar la configuración respectiva, primero entonces vamos a irnos a la parte posterior. No olvidemos conectarlo a la corriente con el conector de 3 patas normal y posterior lo vamos a encender con este switch. Para enlazarlo con las entradas del I/O panel lo vamos a conectar en el primer puerto DB25, Line Input. Luego de que lo encendamos, entonces para que podamos observar que pasa señal por los canales, entonces recordemos que en la entrada 1 teníamos el micrófono SM81 y allí se encuentra el hi-hat. Para poderlo escuchar vamos a hacer clic sobre ella y este LED se va a encender. Como sabemos, el micrófono es un micrófono de condensador, por tanto requiere de la fuente de alimentación de 48 voltios. Para encender la fuente presionamos nuevamente sobre el botón rojo y ya nos tiene que iluminar aquí el LED rojo que nos indica que el micrófono está listo para su funcionamiento. Vamos a subir la perilla de ganancia y vamos observando aquí en la parte derecha donde están los LEDs cuál es el nivel de señal de entrada. Como cualquier medidor de señal, tenemos en verde que está bien, en naranja que está cerca de la saturación pero sigue bien, que todo está en orden, y cuando llega al pico que está en rojo es que está mal. Para que podamos activar esa señal debemos prender el trim. Listo, el trim es otro nivel de ganancia adicional a la perilla de ganancia de entrada normal. Listo, entonces lo vamos a activar acá. En el canal 2 y 3 vamos a tener los overheads, es decir que para que podamos escucharlos vamos a encender las dos perillas de ganancia dándole un clic y dándole otro clic. Ahí no nos va a entrar señal de ninguna dado que es un micrófono de condensador. Para que entre señal deberíamos prender nuevamente la fuente de alimentación, así que le damos otra vez clic aquí. Este LED se va a iluminar en rojo y ya va a entrar señal de nuestro micrófono de overhead. Lo mismo en el canal 3. Posterior a que ya están encendidos vamos a prender la perilla de trim para que el dispositivo sepa que está entrando señal de XLR y no de línea, y lo mismo en el canal 3. En el canal 4 y 5 tenemos los micrófonos Sennheiser E604. Estos micrófonos son dinámicos y están diseñados para aguantar altos niveles de presión sonora. Entonces para poder activarlos lo que vamos a hacer es prenderlos desde acá. Le damos un cliccito a la perilla roja y le vamos a subir. Esto se va a poner en verde normal como lo hemos visto en los demás canales y este no requiere de Phantom. Listo, entonces solamente lo dejamos como está y le subimos nivel y le vamos a subir también a la perilla de trim. Muy bien, en la perilla 6 tenemos el tom de piso correspondiente al micrófono Sennheiser MD421. Entonces para que podamos ver el nivel de señal de entrada le vamos a dar un clic a la perilla y le vamos a subir y aquí se va a iluminar en verde. Ahí ya tiene que estar entrando señal y posterior le damos al trim. Vamos al canal 7 en donde tenemos el redoblante. Listo, el redoblante es micrófono dinámico, no requiere de Phantom, solamente lo encendemos, le damos un clic, nuevamente se ilumina en verde el LED y posteriormente le vamos a subir. Luego le damos a la perilla de trim y el canal 7 ya debe estar mostrando que está entrando señal. Entonces en el canal 8 tenemos el Shure Beta 52A. De la misma forma entonces le damos un clic a la perilla y posteriormente le vamos a subir. Aquí con este botón podemos hacer cambios sample rate de hasta 192.000 muestras por segundo y aquí con este podemos cambiar las opciones de los botones de impedancia, es decir, el color de las impedancias. El rojo son 400 ohmios, verde 12 kilo ohmios, amarillo 600 ohmios. Para poder salir de nuestro amplificador e ir a la interfaz, vamos a utilizar el cable DB25 por este puerto de salida e ir directamente a la entrada de la interfaz Avid HD. Muy bien, ya llegamos a la interfaz, entonces ya sabemos cómo se usa, ya sabemos cuántas entradas tiene. Entonces conectamos por detrás al DB25 de las primeras 8. Posterior a que ya entramos a las primeras 8, entonces los LEDs de voltaje se van a iluminar aquí y nos van a decir pues que ya está entrando la señal. Bien, ¿cómo conectaríamos las entradas 9 a 16 de nuestro I/O panel? Recordemos que tenemos amplificador de bajo con el micrófono Sennheiser MD421, el bajo por línea transformado en señal balanceada con XLR y nuestra guitarra
descarga eléctrica por 2 vías. ¿Listo? Para esta clase vamos a conectar directamente por XLR a un amplificador de la marca Universal Audio Tone Blending 4710D Mic Preamplifier. Vamos a enchufarlo desde acá y el interruptor para poderlo encender está en la parte frontal. Subimos el interruptor de esta manera. Recordemos que en el canal 1 tenemos el Sennheiser MD421 que no requiere de Phantom. Está conectado por XLR, cable balanceado, así que vamos a subir el interruptor de mic. Eso es lo primero. Segundo, vamos a subir la perilla de ganancia y al mismo tiempo le subimos nivel. Este búmetro referente al voltaje va a ir marcando el nivel de intensidad al cual está entrando la señal. Y esto lo vamos graduando con la perilla de nivel y con la perilla de ganancia hasta que esté en óptimas condiciones. En el segundo tenemos la línea transformada en XLR por caja directa. Le vamos a subir a la perilla de ganancia y le vamos a subir a la perilla de nivel. Adicional a lo que comenté anteriormente, tenemos una diferencia con el otro amplificador y es que se le puede dar un color de amplificador de tubos y la señal de entrada sea más rica en armónicos, y tenemos nuestro típico amplificador de transistores. Entonces esta perilla nos sirve para eso. En este sí yo lo voy a dejar en tubos porque quiero saber cómo suena el bajo con esa riqueza en armónicos pares e impares. En el canal 3 tenemos la línea proveniente de la caja directa, también lo vamos a poner en mic, le vamos a subir al gain de ganancia y al de nivel y lo vamos a dejar también en tubos. En este caso no se requiere de Phantom, no le vamos a agregar ningún efecto ni vamos a bajar la señal de entrada, lo dejamos tal cual está. Otra cosa a tener en cuenta es que es una caja pasiva, por tanto el nivel de impedancia es más alto, por consiguiente la señal estoy seguro que va a llegar bajita, así que súbanle bastante a la ganancia. Muy bien, y vamos al último canal, que es donde tenemos nuestro micrófono AKG C214. Este micrófono sí es de condensador, así que esa sería la diferencia entre los otros canales. Aquí lo que debemos hacer es primero dejarlo en mic, luego le vamos a dar ganancia con esta perilla, lo vamos a dejar como en la mitad entre tubos y transistores, y aquí le vamos a subir al interruptor de 48 voltios para darle ese voltaje al micrófono. Posterior a eso, entonces le vamos a subir a la perilla de nivel y vamos a observar cómo está entrando en nuestro medidor y búmetro de voltaje. Tenemos en el canal un overdrive que lo podemos activar con el botón hacia abajo. Podemos hacer un corte de bajos como si fuera un filtro de ecualización. Adicional, si tenemos una entrada de alta impedancia, la podemos activar o desactivar dependiendo de donde esté el interruptor. Tenemos aquí pues nuestro famoso Phantom de 48 voltios. Tenemos nuestro reductor PAD a menos 15 decibeles y aquí vamos a cuadrar si tenemos conectada una línea no balanceada o un micrófono XLR Canon balanceado. Tenemos en la parte frontal conexiones de alta impedancia por si queremos conectar una guitarra o bajo eléctrico desde nuestro estudio de grabación. Podemos conectar hasta 4 entradas en la parte frontal. Tenemos nuestra perilla de sample rate, similar al botón que teníamos en el preamplificador SSL, en donde cambiábamos las frecuencias de muestreo respectivas. Si lo conectáramos, pues dejémoslo en la frecuencia de muestreo a la cual vamos a trabajar en nuestra sesión de grabación. Yo generalmente trabajo una frecuencia de muestreo de 24 bits, 48.000 muestras por segundo. Ya habiendo hecho la configuración, nuestros búmetros referentes al voltaje están funcionando, también están funcionando nuestros LEDs de voltaje. Entonces vamos a conectarlos de la siguiente manera: sacamos las 4 entradas XLR por 4 cables XLR normales y vamos a ir a nuestro preamplificador 710T. Aquí en la parte izquierda está nuestro conector de salida de B25. Entonces vamos a salir de B25 y vamos a entrar de B25 a nuestras entradas 9 a 16 de la interfaz Avid HD. Recordemos que los protocolos de cada uno de los amplificadores son AES. Entonces por un cable de B25 van 8 señales XLR referentes a 4 AES. Al momento en el cual ya conectamos, entonces nuestros LEDs de voltaje nos deben estar mostrando que está entrando la señal tanto en los canales 1 al 8 como en los canales 9 a 16. ¿Listo? Entonces va a ser la transformación análoga a digital y posterior deberíamos ir a nuestro computador. Para ir a nuestro computador, recordemos que la interfaz tiene salida DigiLink. Entonces vamos a conectar el cable DigiLink desde la salida del puerto DigiLink respectiva. Y esto va enlazado a una tarjeta llamada HDX.
Recordemos que nuestra tarjeta es una tarjeta normal que tiene el respectivo ventilador, el circuito de conversión y nuestra salida de puerto PCI. Pero entonces, en vez de conectarla directamente a la tarjeta madre de nuestro computador, hoy vamos a hacer otro ejercicio y es conectarlo a un chasis Avid. Para esta clase vamos a utilizar el chasis porque no quiero utilizar CPU de computador con placa board, digamos, eso gasta mucho espacio dentro de mi estudio de grabación, sino que quiero utilizar un Mac Mini o quiero poder utilizar un portátil con la tarjeta HDX. Entonces, para poder hacer ese procedimiento requerimos de un chasis, y este chasis lo que va a hacer es algo similar a lo que hace la placa madre. Listo, esto tiene por dentro tiene unas aberturas en donde se pueden conectar por PCI hasta 4 tarjetas de sonido. Entonces, al conectarla, desatornillarla y dejarla en posición, quedaría algo como esto. Miren, fíjense, aquí está. La corriente la va a dar el puerto SATA por este lado y la información va a ir por PCI. No recuerdo exactamente cuántos vatios son, pero son aproximadamente unos 250 a 300 vatios los que requiere la tarjeta HDX para su funcionamiento. Por detrás de esta carcasa tenemos salidas Thunderbolt 4. Hay algunas que tienen salida Thunderbolt 3. Para que funcione deberíamos salir Thunderbolt 4 hacia nuestro Mac Mini, pero no olvidemos antes que cualquier cosa la corriente. Listo, no olviden conectarlo porque pues como es corriente directa tiene que alimentar la tarjeta que está dentro del chasis. Ya atornillada, vamos a ir a nuestro Mac Mini por Thunderbolt 4 y nuestro Mac Mini nos va a recibir la información de la tarjeta HDX y el chasis. Entonces este Mac, al prenderlo, ya debería identificar nuestra interfaz Avid HD y nuestra tarjeta HDX. Cuando ya sepamos y vayamos al setting y sepamos que ya nos identificó la tarjeta, entonces nosotros vamos a ir a preferencias del sistema. Posterior a eso vamos a ir a sonido. Entonces en entrada debería aparecer interfaz Avid HD conectada por PCI a la tarjeta HDX, y aquí también debería aparecer interfaz Avid HD conectada por PCI a tarjeta HDX. Habiendo hecho todo lo dicho anteriormente, vamos a ir a nuestro software de grabación. En este caso vamos a utilizar nuevamente Pro Tools HD. Me ubico en la pestaña entradas, tiene que aparecer la conexión desde la interfaz Avid HD de 16 entradas ya conectadas directamente, y vamos a declarar los amplificadores en conexión a la interfaz, así como lo hicimos en la sesión pasada. Entonces vamos a presionar el comando Command Shift N y vamos a nombrar el preamplificador para declararlo aquí. Entonces nombramos SSL 1 tal cual como está acá y nos va a aparecer algo como esto. Nos va a aparecer esta opción activada y nos va a aparecer este cuadrito que nos indica está conectado por DB25 a nuestra interfaz Avid HD. Presionamos Command Shift N y vamos a nombrar SSL 2 y nos va a aparecer de esta manera, y así lo vamos a hacer con todos en cascada hasta que lleguemos a la entrada 8. Muy bien amigos, entonces debería aparecer algo como esto, ya habiendo declaradas nuestras 8 entradas de preamplificación a la interfaz, pero recordemos que también tenemos otras 4 entradas correspondientes a bajo y guitarra eléctrica conectadas a entradas 9 a 12 de la interfaz, estas provenientes del preamplificador Universal T710, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, declaramos 4 entradas en Pro Tools hasta que lleguemos a la entrada 12 de la interfaz. Posterior a que ya declaramos nuestras entradas en la interfaz, lo mismo que en sesiones anteriores, le vamos a dar en aceptar.